vamos a tomar, tocar algunos puntos importantes sobre los virus respiratorios más importantes. Vamos a ver en esta pequeña tabla que existen virus que son más comunes, que van a generar cuadros comunes como los cuadros de resfrío, los cuadros de la gripe. Tenemos al rinovirus y el coronavirus, que son los que se asocian más a cuadros de resfrío común. Vamos a ver que el virus de la gripe, tanto tipo A, tipo B, se relaciona más con la presencia de cuadros de gripe. Vamos a ver también que existen otro tipo de virus, como el virus del herpes simple, que en los niños pequeños sobre todo puede generar no solo lesiones estomatitis, sino también puede generar amigdalitis, faringitis y también incluso tracheitis. En un contexto normal, en pacientes que no son inmunodeprimidos, en adultos que están sanos, que no tienen enfermedades crónicas, usualmente los cuadros de los virus suelen pasar de forma sencilla, ¿no? Cumplen su tiempo de duración, generan síntomas, como dolor de cabeza, fiebre, tos, cefalea, malestar general, pero el grupo que presenta cierto grado de inmunodepresión o que tienen enfermedades de fondo, sí pueden generar cuadros más aparatosos, ¿no? Exacerbaciones de cuadros asmáticos ya presentes, exacerbaciones de cuadros de POC, pueden generar cuadros de neumonía, incluso en algunos pacientes la neumonía puede ser mortal. ¿Eh? Y los niños chiquitos también están dentro de este grupo de pacientes que pueden generar cuadros que son un poco más aparatos. Entonces, recordar que un paciente normal, en un contexto normal, los cuadros virales suelen pasar con síntomas respiratorios de vía respiratoria alta, algunos se acompañan con tos. No suelen ser cuadros peligrosos, pero sí en los grupos de poblaciones especiales sí pueden llegar incluso a desencadenar la muerte. Vamos a hablar primero del resfrío común. El resfrío común va a estar, el cuadro de resfrío común va a estar eh, desarrollado aproximadamente en el 50% por cuadros de rinovirus, ¿no? Menos del 10% por cuadros de coronavirus. Y ocasionalmente puede haber virus el adenovirus, puede haber el bocavirus, pueden haber virus de la influenza que pueden generar ese tipo de cuadros. El resfriado común es un cuadro viral leve y que se autolimita, se presenta en los niños chiquitos con mayor frecuencia. Se dice que un pequeño puede sufrir entre 4 o 8 resfriados por cada año y los adultos es entre 2 a 5 años por resfriado. Esto es importante porque muchas veces los pacientes en su tercer cuadro de gripe o en su segundo cuadro de gripe, sobre todo cuando son chiquitos, los papás sienten la preocupación de que de repente sus hijos eh, no están bien alimentados, no tienen un buen sistema inmune. Hay que siempre recordarles que las prevalencias de los cuadros gripales son así, no son tasas altas, pero que son cuadros leves y eso no condiciona a que tengan otros aspectos alterados, ¿no? Entonces, de 4 a 8 resfríos por año en niños chiquitos y de 2 a 5 resfríos por año en pacientes grandes. El rinovirus va a ser un virus que vive en la nariz, por eso el nombre de rinovirus. Tiene más de 115 serotipos, está desprovisto de una envoltura. Vamos a ver que tiene una cápside formada por 4 proteínas estructurales que son icosoédricas, y que además contiene una única cadena de ARN, ¿no? Se va a replicar dentro de las fosas nasales y en las vías aéreas superiores, una tolerancia de 30 a 35 grados centígrados. La primera infección se produce durante los primeros años de la vida, en la infancia, y después se continúan con los episodios a lo largo del tiempo. ¿Cómo se transmite el virus? Se contamina por la contaminación, por las secreciones nasales, ¿no? Cualquier objeto, las manos,
que se contamine con estas secreciones nasales y entre en contacto con otra persona, ese puede ser la forma de transmisión. Vamos a ver que en la clínica, el periodo de incubación de este rinovirus va a ser de 24 a 72 horas. Los síntomas más importantes van a ser la rinorrea, los estornudos, obstrucción nasal, malestar faríngeo y la tos irritativa. También puede haber en algunos pacientes pérdida del gusto, también pérdida del olfato, sobre todo los primeros días. Elevación moderada de la temperatura, se puede acompañar la fiebre con la presencia de cefalea. Alza de temperatura también puede afectar el estado general del paciente con un malestar que es bastante intenso, sobre todo en los niños chiquitos, ¿no? Cuando se produce una obstrucción de la trompa de Eustaquio por dificultad del drenaje del oído medio, se puede llegar a generar otitis media aguda. De la misma forma, cuando hay alteración de los drenajes de los senos paranasales, puede haber afección, presentarse cuadros de sinusitis aguda. Si esto de aquí se condiciona sobre infección bacteriana, ya el tratamiento no solamente sería sintomático, sino también se podría agregar algún antibacteriano de acuerdo al problema que se está presentando, ¿no? Entonces, digamos que la otitis media este, y la sinusitis aguda también pueden ser parte como de las complicaciones o de la mala evolución de estos cuadros, ¿no? Como habíamos comentado, se puede asociar a las exacerbaciones de asma bronquial en niños y también en adultos. Y bueno, pues no, si es que hubiese coinfección bacteriana, pueden haber otros procesos respiratorios adicionales. ¿Cómo es el diagnóstico, no? En la actualidad no tenemos un- perdónenme un segundito, chicos. Ya. Actualmente nosotros no solicitamos un panel viral o un hisopado nasofaringeo para poder determinar los virus que son los más comunes, ¿no? Ya sea rinovirus, coronavirus, adenovirus, porque la detección de estos virus por técnicas no cambian el curso de la enfermedad, no cambian el tratamiento, no se les adiciona algún medicamento especial o diferente al manejo, ¿no? Entonces, la utilidad diagnóstica sería netamente en casos epidemiológicos, en el caso en que yo quiera hacer un testeo epidemiológico de cuál es el virus que está más presente de repente en mi comunidad o en mi población, pero no nos ayuda o no cambia en nada el manejo que le vamos a dar al paciente, ¿ya? Entonces, más o menos por los síntomas, por la clínica que tiene, podemos inferir que es un resfrío común. Ya si pensamos en sinusitis o en otitis bacteriana, sí hay que hacer otro tipo de estudios, ¿no? Con el otorrinolaringólogo para poder diferenciar eso y poder iniciar tratamiento antibiótico. El tratamiento de estos cuadros es básicamente sintomático, ¿no? Se da lo que el paciente necesita. Si tiene fiebre, antipiréticos, si hay malestar general, analgésicos. Si tiene tos, dependiendo de la tos, si es una tos seca, una tos con expectoración, da algún tipo de antioxígeno. Antihistamínicos, si es que hay muchos estornudos, mucha rinorrea, descongestionantes nasales, si es que el paciente presenta congestión, algunos casos analgésicos locales que pueden ayudar a disminuir cómo se presiente a disminuir la sensación de dolor de la parte faríngea y también ayuda bastante. Entonces, el tratamiento va a depender de cómo, de cómo es eh, los síntomas y de acuerdo a ello se da la pastilla. Muy bien. El virus de la influenza es otro virus importante. Vamos a tener que la influenza va a pertenecer a la familia de los ortomixoviridae. Estos de aquí van a tener tres tipos, el tipo A, el tipo B, el tipo C. ¿Cuál es más importante? El tipo A. ¿Por qué? Porque el tipo A es el que va a generar los subtipos que todos conocemos, el virus H1N1, H2N2, el H3N3 y varias variaciones que pueden tener sus diferentes glicoproteínas, ¿no? Vamos a ver que va a poseer una
hemoglutinina, vamos a tener que tiene otra glicoproteína que es la neuraminidasa, que es importante para la penetración del virus en el epitelio respiratorio y para su capacidad antigénica. Vamos a ver que que el virus de la influenza ha sido causante de pandemias en el año 2029. También han habido varios cuadros por variaciones genéticas que han hecho que hayan cuadros más aparatosos, menos aparatosos. La pandemia del 2019 es una de las que se recuerda más por virus de influenza. El virus aviar, que es un virus que siempre está en las noticias, que se escucha siempre, que es el H5N1, puede pasar a humanos en brotes limitados, ¿no? Sin lograr pasar de humano a humano. Eso quiere decir que alguien que manipula algún ave podría contagiarse así de H5N1. Es muy poco probable, la cantidad de casos es muy pequeña, pero si llegara a pasar eso, no se puede hacer la transmisión de humano a humano. En cuanto a la epidemiología, este virus es un virus estacional, se va a presentar más en los meses fríos. Las factores que favorecen su desarrollo van a ser el hacinamiento, se va a acentuar más en las personas que son más susceptibles. Vamos a tener que tiene un periodo de incubación no mayor a 48 horas y los pacientes pueden transmitir el virus el primer día antes del inicio del cuadro hasta el séptimo día después de iniciado el cuadro. Eso porque es importante. Es importante uno, epidemiológicamente, porque nos puede ayudar eh, calcular el tiempo de contacto con con los pacientes que están en contacto con la persona infectada para poder ver si es que se pudieron contagiar, no se pudieron contagiar, para que puedan hacer la reinserción a su vida laboral también. Y también es un dato importante porque los pacientes siempre les van a preguntar, ¿no? ¿Cuándo, doctor, hasta cuánto contagio, cuándo no contagio? Entonces, explicarles eso les va a ayudar bastante. Vamos a ver también que los brotes epidémicos son de alto impacto en nuestro país, como lo hemos visto también con la epidemia del coronavirus. Uno, porque el impacto no solamente es a nivel de la persona, ¿no? Tiene un impacto social, tiene un impacto económico, un impacto a nivel del sistema de salud. Entonces, la presencia de brotes epidémicos puede generar grandes cambios en la sociedad, ¿no? Entonces, eso también es importante. Porque influenza es un virus que genera, sí, o ha generado anteriormente cuadros, brotes epidémicos, cuadros de pandemia. El cuadro clínico va a ser muy variado, ¿no? Vamos a tener pacientes que presentan fiebre de grado variable, pacientes que presentan cefalea holocraniana, que puede estar acompañado de dolor retroexternal, que puede generar fotofobia. Algunos pacientes presentan dolor a nivel de la dentadura. Va a haber odinofagia o dolor, también dolor a nivel de la parte de la tráquea. El paciente siente un dolor tipo ardor a nivel traqueal. La disfonía se puede presentar, pero es muy rara. La tos es variable, de características variables. En algunos pacientes puede ser tos productiva, en otros puede ser tos con expectoración. La mayor parte de veces los pulmones no se ven afectados, no desarrollan neumonía siempre y cuando no sean parte del grupo especial. En los niños más chiquitos, puede haber diarrea y vómitos. En los adultos no están presentes. Y el dolor muscular generalizado y artralgia es algo que los caracteriza también, ¿no? Van a haber pacientes que, aparte del dolor de cabeza, de la tos, de la fiebre, les van a manifestar mucho, que presentan dolor muscular generalizado, dolor de rodillas, dolor de codos, dolor de tobillos. Entonces, las artralgias también son bastante característicos de este cuadro. Los niños más chiquitos van a presentar también tos, fiebre, rinorrea, y en ellos el desarrollo de neumonía es un poco más frecuente, sobre todo si son niños chiquitos menores de 2 años, ¿no? En los niños también se pueden presentar bastante la asociación a cuadros gastrointestinales, hay vómitos, diarrea, dolor abdominal. Y hay que tener en cuenta los factores de riesgos asociados.
este, de, para indicar hospitalización y complicaciones, ¿no? Los pacientes que tienen enfermedades respiratorias crónicas, cardíacas, metabólicas, renales, inmunológicas, pueden terminar siendo hospitalizados y pueden presentar cuadros de neumonía como complicación. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico de estos, esta patología puede ser de diferentes formas, ¿no? Vamos a ver que existen test rápidos o test packs por inmunocromatografía, que es de moderada sensibilidad, alta especificidad y el resultado sale a pocas horas. Tenemos el IFD, o inmunofluorescencia directa, que tiene mejor sensibilidad, un poco más lento el salir el resultado, pero ayuda bastante. Y también la lectura en tiempo real del PCR, que es altamente sensible, altamente específico. Se pueden detectar todos los virus respiratorios en una sola muestra de aspirado nasofaríngeo. Entonces existen varios tests y en este caso sí es importante aislar la influenza, sobre todo en pacientes que tienen alguna comorbilidad, ¿no? Tienen alguna comorbilidad. Si han habido casos, otros casos que se han ido presentando, si de repente el paciente ha estado en alguna situación de hacinamiento, no sé, en algún viaje de promoción, en algún, va mucho asiste al colegio, hay varios cuadros similares. Entonces, en este caso sí es importante diagnosticar la influenza, porque eso nos va a ayudar a dar un tratamiento, no preventivo, sino a disminuir su replicación viral prontamente si es que tenemos el diagnóstico con alguna de estas pruebas. Ahora, el tratamiento igual que en los otros virus va a ser el tratamiento sintomático, ¿no? Va buena hidratación, alimentación liviana, se controla la fiebre, se controlan las dorsalgias. Como es un cuadro altamente contagioso, hay que también prevenir el aislamiento mientras sean los días en los que el paciente contagia. Este, la fiebre persistente es un signo de alarma para evolución tórpida, ¿no? Usualmente los cuadros virales, la fiebre dura entre 1 a 2 días, pero si ya se pasa de esos días, 3, 4, 5 días sin mejora, hay que pensar que el paciente no está evolucionando de forma correcta. ¿Y cómo nos fijamos en eso? Es que hay que tratar de dar los antipiréticos según la necesidad y no como terapia fija, ¿no? Podemos, si el paciente tiene mucho malestar general, de repente podemos optar por un AINE que no tenga tanto efecto antipirético y dejamos el paracetamol o o metamizol para darlo condición a la fiebre para poder hacer un monitoreo de la temperatura. Como en los otros casos virales, no está indicado el uso de antibióticos, salvo que hay una evidencia de que hay una sobreinfección bacteriana, ¿no? De repente se ha hecho algún otro cuadro, sí habría que agregarle antibióticos, pero de primer inicio no. Y esto también es algo muy importante para la práctica diaria, que el manejo de la POS puede llegar a durar al menos hasta 2 semanas. Incluso en los últimos cuadros que ha habido de cuadros virales, la tos puede llegar a durar hasta 4 semanas. No es un indicativo de que el paciente está peor, es un indicativo de que el epitelio respiratorio está en recuperación. Y este síntoma es el que más le perturba a los pacientes, ¿no? El paciente lo que quiere es dejar de toser, pero sí, sí suele durar hasta de 2 a 4 semanas la tos, ¿no? Entonces ahí el manejo es sintomático, ¿no? Manejar la tos, tratar de desinflamar la parte de la faringe, tratar de humedecer las mucosas, ¿no? Entonces, eso ayuda bastante. Ahora, ¿qué medicamentos se dan aparte de los medicamentos que se dan para el manejo sintomático? ¿No? Para el manejo sintomático, los medicamentos aparte del manejo sintomático, tenemos otros medicamentos que van a producir la inhibición de las neurominidasas. ¿Qué cosa eran las neurominidasas? Las neurominidasas estaban por aquí, creo. Sí, por aquí hablamos. Las neuromiridasas, los que nos van a ayudar o su función es la penetración viral en el epitelio respiratorio y ayuda a la replicación del virus, ¿no? Entonces, hay medicamentos que actúan a nivel de eso. Ellos son el oseltamivir y el zanamivir.
Y estos de aquí pueden ayudar mucho a los pacientes. ¿En qué paciente se da o se inicia este tratamiento? En pacientes con enfermedad confirmada o sospechosa diagnóstica que presenta alguna condición de riesgo para enfermedad respiratoria aguda. ¿Qué hemos dicho? Los pacientes que tienen algún proceso de inmunosupresión, algún problema cardíaco, algún problema renal, algún problema respiratorio de fondo. Pacientes que ya tienen insuficiencia respiratoria grave confirmada o con alta sospecha clínica. Y su inicio debe ser antes de las 48 horas de iniciados los síntomas, idealmente, pues su efecto disminuye considerablemente si el uso es más tardío. Entonces, una vez que yo tengo diagnosticado a mi paciente y sé que es una influenza, sé que mi paciente está actualmente con insuficiencia respiratoria, o sé que ese paciente va a ir en desmejora por sus antecedentes, inicio inmediatamente el oseltamivir o el zanadavir. Idealmente en 48 horas, pero si el diagnóstico lo hacen después, igual lo pueden iniciar, ¿no? Disminuye un poco su efecto, pero ayuda en algo. Muy bien, vamos a seguir. No, bien. Y estas son las condiciones de riesgo para desarrollar alguna enfermedad grave, ¿ya? Tenemos, como habíamos dicho, las inmunosupresiones, los inmunodeprimidos, el embarazo, pacientes con EPOC, asmáticos, con algún problema cardíaco, con insuficiencia renal crónica, los obesitos, ellos son los que van a tener más riesgo de hacer complicaciones si son adultos. Y en los niños que sean menores de 2 años, que tengan una diabetes tipo 1, que sean asmáticos, algún problema congénito como cardiopatía, insuficiencia renal congénita, daño pulmonar crónico, de repente han sido pacientes que han hecho distrés respiratorio, han tenido algún problema durante el parto. Entonces, todo eso de aquí suma para que sean del grupo que pueda desarrollar enfermedad un poco más compleja. Y los criterios de gravedad, cuando tenemos pacientes con estos criterios, debemos hospitalizarlos, debemos hacer un monitoreo estricto e incluso podemos pasarlos a unidades de cuidados intensivos si es que los pacientes no van en mejora. La prevención. Aquí en este virus, por ejemplo, es muy importante la prevención, ¿no? La prevención se va a hacer a través de la vacunación anual antiinfluenza, que es el método más efectivo para prevenir la muerte y la mortalidad grave, ¿no? Entonces ahí existe el esquema de vacunación que todos conocemos. A los 6 meses se da la primera dosis, a los 7 meses la segunda dosis contra la influenza, en niños de 1 a 4 años una sola dosis actual. En gestantes, en cualquier trimestre de la gestación, personas mayores, una sola dosis anual. Y quienes entran también al grupo de riesgo, las personas con comorbilidad, ¿no? Todos los que hemos hablado anteriormente. Y nosotros, que somos el personal de salud, también entramos como personas como personas con comorbilidad, por ser personal de salud, estamos altamente expuestos a este cuadro. Ahora vamos a hablar del coronavirus, ¿no? El coronavirus que en los últimos años ha tenido un gran impacto a nivel mundial por la última pandemia que hubo. El coronavirus es un virus que en los últimos años ha generado varios brotes importantes, ¿no? Hubo un síndrome respiratorio agudo severo llamado SARS, un síndrome respiratorio de Oriente Medio llamado MERS, y el que se inició en el año 2019 en Wuhan, China, se llamó COVID-19, ¿no? Producido por SARS-CoV-2, y eso fue lo que nos ayudó o lo que nos declaró en emergencia mundial, nos declaró en pandemia. La virología del coronavirus, va a pertenecer a la familia de Coronaviridae. Es un virus de ARN, de ARN, es un virus encapsulado en sentido positivo y de una sola M. Va a tener va a ser 4 tipos: el alfa coronavirus, el beta coronavirus, el gamma coronavirus, el delta coronavirus y otros más que se han ido sumando a la lista con el pasar del tiempo. Posee una cadena de ARN con 14 sitios de lectura, va a tener
Su estructura va a estar formada por la proteína Skype, que es la proteína S, que es una de las más importantes, la proteína de envoltura, de membrana y de la nucleocápside, ¿no? Tal cual está. La proteína Skype es un ARN, el ARN viral, la proteína de membrana y la proteína de envoltura. Mm. Las variantes del SARS-CoV-2, como les comentaba, había alfa, beta, gamma, delta, luego Omicron, luego salieron las otras variables, ¿no? De acuerdo a cómo se iban presentando los casos. Este, la infección por el sistema respiratorio por el SARS-CoV-2 va a ocurrir por tres fases, ¿no? La primera fase puede ser que solamente el virus se mire, se quede en la cavidad nasofaringea, no genera una respuesta inmune muy vigorosa, síntomas catarrales comunes, rinorrea, un poco de fiebre, malestar general, pérdida del gusto, del olfato. Cuando pasa la segunda fase y es una infección de las vías respiratorias mayores, como bronquios, bronquiolos, puede haber inflamación pulmonar y puede ya cursar o no con hipoxia. El problema es cuando pasa la tercera fase, cuando ya se instauran los alvéolos y se compromete el intercambio gaseoso. Es ahí donde el paciente ya va a desarrollar un cuadro de insuficiencia respiratoria y este puede ser leve, moderado, severo, de acuerdo al cual sea el caso. Entonces, el virus tiene tres formas de presentarse, ¿no? La primera, albergada en la parte de la cavidad nasal, la segunda en los bronquios y bronquiolos, y la tercera cuando ya compromete las estructuras de intercambio gaseoso. Vamos a ver, el coronavirus, utiliza como receptor las secas 2, ¿no? Las secas 2 y las serinas proteasas transmembrana de tipo 2 que están ubicadas en la superficie del celular del huésped, ¿no? Entonces, lo que hace el coronavirus es unirse a este receptor que es el ECA2. Vamos a acordarnos que el ECA2 viene del angiotensinógeno, luego se forma la angiotensina 1, luego se forma la ECA, la angiotensina 2. Y esto de aquí va a generar varios cuadros dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Ayudan a modular la vasoconstricción, la inflamación, la fibrosis, la angiotensinasa que contrarresta la angiotensina, va a ayudar a la vasodilatación, antiinflamación, antifibrosis. Y toda esta cascada de ECA es importante en nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, cuando hay la infección del coronavirus, la proteína S2 se une a esta ECA2. Entonces, todas sus funciones, que son tanto reguladoras como controladoras de nuestro cuerpo, se ven afectadas por la unión de esa proteína S a la ECA2, ¿no? Entonces, el virus lo que va a hacer es atravesar a través de su proteína S1, se une al dominio del ECA2 y se desencadena un cambio conformacional en la proteína S del coronavirus, permitiendo que se genere una degradación proteolítica, ¿no? Dentro de perdón, una degeneración proteolítica, permitiendo que el virus ingrese a las células respiratorias, y eso de aquí va a hacer que se funcione con la membrana celular y facilita su ingreso. Entonces, digamos que en el SARS-CoV-2 lo más importante es la proteína S, porque esta proteína S de acá se va a unir a la ECA2, y al unirse a la ECA2 va a generar varios procesos de degradación proteolítica, y eso de ahí va a generar que el coronavirus o el virus ingrese a la membrana celular, la destruye y facilita su ingreso, y después de eso va a facilitar su replicación. Una vez que pasa esto y se inicia la replicación del virus, lo que va a hacer el virus es ir avanzando, ¿no? Desde la parte de los tejidos mucosas de las fosas nasales hasta llegar a la parte pulmonar. Una vez que llega a la parte pulmonar, lo que más se ataca es a los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 2 van a ser alterados, los neumocitos tipo 2 son los que producen el surfactante, ¿no? El surfactante va a hacer que los alvéolos no se colapsen, y esto de aquí, al ser infectados,
van a generarse una cascada alta de interferones, de interleuquinas, se va a producir la disminución del surfactante y por lo tanto se va a producir colapso alveolar. Alta carga viral va a generar muerte celular programada llamada piroptosis, que va a generar una liberación masiva de mediadores inflamatorios. Y esta liberación masiva de mediadores inflamatorios se va a llamar tormenta de citoquinas. Las tormentas de citoquinas, la interleucina 6, la interleucina 10, interleucina 2, interleucina 7, varias citoquinas van a generar un proceso de tormenta de citoquinas y esto de aquí empeora la condición del paciente y hace que la enfermedad sea más grave. Entonces, lo más importante de la patogenia del coronavirus es recordar la proteína S. Hay que recordar que se une a la ECA2, que ingresa a la membrana y una vez que llega a la parte del pulmón, ataca a los neumocitos tipo 2 impidiendo la producción del surfactante y va a generar un cuadro de tormenta de citoquina, que digamos que es lo más importante y que es lo que desarrolla o lo que marca el estado de gravedad del paciente con coronavirus. Bueno, epidemiológicamente Estados Unidos es el país que tuvo mayor cuadro registrados de pacientes con coronavirus, seguido de la India, seguido de Francia. Vamos a ver también que en cuanto a la muerte, Estados Unidos también fue un país que presentó más muertes, seguido de Brasil, y nuestro país, Perú, no estuvo tan lejos del ranking, fue el 1, 2, 3, 4, 5, el séptimo país con más cuadros de mortalidad, ¿no? Las manifestaciones clínicas del coronavirus fueron amplias, de acuerdo al al órgano afectado. Hay que recordar que cuando se produce esa cascada de inflamación, no solamente los mecanismos de inflamación se quedan en el pulmón, sino que salen a todo el cuerpo y pueden generar alteraciones de todo tipo, ¿no? En el pulmón, lo que ya habíamos contado, de síntomas, puede haber neumonía, puede haber insuficiencia respiratoria, hubo muchos casos de migrañas, cuadros de convulsión. El sistema circulatorio, que fue uno de los más importantes, fue la formación de coágulos. Había un estado de hipercoagulabilidad que no solamente atacaba o no solamente iba en contra de la parte sanguínea, sino también nos ayudaba lo que hacía era que se formen trombos en otros sitios, ¿no? En el corazón, se pueden formar trombos en la parte cerebral, partes de miembros inferiores, entonces hubo bastantes complicaciones con este tema del cuadro de coagulación. Sintomatología gástrica, náuseas, diarreas, dolor abdominal. En la piel hubo mucho lupus cutáneo, bastantes erupciones cutáneas con urticaria, fallo renal, fallo renal agudo, el corazón también se vio implicado. En muchos pacientes hicieron farmas, otro tipo de arritmias también, algunos pacientes formaron trombos, otros infartos, y posteriormente en los estudios que se les hizo de seguimiento a estos pacientes cardíacos presentaron algún tipo de miocardiopatía que ya se les diagnosticó posteriormente al cuadro. Lo que más impactaba a los pacientes era la pérdida brusca del olfato y del gusto, que se va recuperando en la semana, semana y media, en algunos pacientes al mes. Las pruebas diagnósticas hubieron muchas en cuanto al coronavirus. Tuvimos pruebas rápidas para ver antígenos, tanto el antígeno G como el antígeno M. También hubieron pruebas de hisopado naringeo para ver solamente positividad y negatividad. También tenemos la amplificación de ácidos nucleicos, ¿no? Que es la prueba más certera, digamos, ¿no? En la que se va a estudiar la reacción de la cadena polimerasa y es el patrón de referencia como diagnóstico. Entonces, como referencia diagnóstica, el PCR, ¿no? La prueba de PCR para coronavirus, que nos va a ayudar a detectar si el paciente tiene o no tiene la enfermedad.
Las pruebas antigénicas son sensibles, fáciles de aplicar, pero pueden variar en cuanto a su sensibilidad, ¿no? La toma de muestra puede ser de hisopado de orofaringio, nasofaringio, puede ser de ambas. Vamos a ver que las que más se utilizaron fue la de inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, nos ayudaban a hacer el diagnóstico un poco más rápido, para poder ver cuál va a ser el manejo y sobre todo cuál va a ser la ubicación de cada paciente. Vamos a ver aquí esta tablita referencial sobre las inmunoglobulinas. ¿Qué era importante del test o de sacar yo la evaluación de inmunoglobulina M con inmunoglobulina G? El tiempo de presentación de la enfermedad. Si yo encontraba en mi test inmunoglobulina M, muy probablemente mi paciente esté dentro de los primeros días de la enfermedad. Dentro de los primeros días de la enfermedad, se presentaba la inmunoglobulina M. Si yo tenía la inmunoglobulina G, probablemente el paciente ya se encontraba para el día 14 de la enfermedad o saliendo ya de la enfermedad. Y esta inmunoglobulina MG permanece como recuerdo, ¿no? A largo plazo, mientras que la inmunoglobulina M desaparece. Entonces, ¿cuál era la importancia de esta prueba o cuál es la importancia de esta prueba? Podernos orientar si estamos al inicio de la enfermedad o si estamos a salidas de la enfermedad. ¿M? Vamos a ver también que el coronavirus lo dividimos por días, ¿no? Un periodo asintomático entre 2 a 3 días. Se iniciaban los síntomas hasta el día 7, luego del día 7 pasaba una fase aguda, luego del día 7 pasaban dos cosas, o el paciente se iba de alta y ya no tenía más síntomas, se curaba, o pasaba a la fase que era más tormentosa, ¿no? Podía ser la fase de neumonía hasta el día 14. Si es que era un paciente que estaba en buenas condiciones, después del día 14 ya pasaba la fase de recuperación y el paciente comenzaba a recuperarse. Si era un paciente que no iba con buena evolución, esta fase de recuperación no existía y la enfermedad se podía prolongar por días, incluso por meses. Entonces, esta tablita de aquí nos va a ayudar a ver cómo se presentan los síntomas por fases, la fase aguda de recuperación un cuadro ideal y también cómo se presenta la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. En las manifestaciones radiológicas nos ayudaron bastante también para poder ver cuál es el curso en qué estadio se encontraba nuestro paciente. No hubieron varias formas de clasificarlo. Al final nos quedamos con el sistema de Corras que representaba estudiaba la tomografía de tórax y si se reportaba muy bajo era un CORAT 1 o si era altamente sospechoso de COVID, un CORAT 5. Vamos a ver que aquí lo importante son las lesiones, ¿no? Las lesiones de, que presentaba la enfermedad. Inicialmente habían lesiones en vidrio deslustrado. Cuando ya iban avanzando los días aparecía un patrón en empedrado, crazy paving, y finalmente la parte más tardía era la consolidación. Aquí lo que les comentaba del corner, de Codras, 0 no interpretable, un examen técnicamente insuficiente, el 1 muy bajo, era normal o no infeccioso, y la posibilidad 5 era muy alta, y la posibilidad 6 ya es confirmado, ¿no? No solamente tomográficamente, sino también ya con una prueba de PCR positiva. Vamos a ver aquí, por ejemplo, esto de aquí, en estas imágenes de aquí, vamos a ver las lesiones en vidrio deslustrado. Siempre les comento que las lesiones en vidrio deslustrado se diferencian del consolidado, porque detrás de las lesiones en vidrio deslustrado todavía se puede ver el pulmón, ¿no? En cambio, en un consolidado no se va a poder ver el parénquima pulmonar por detrás. Pequeñas lesiones en vidrio deslustrado. Vamos a ver aquí que ya se va formando el patrón en crazy paving, el patrón en empedrado. Tenemos aquí que ya se van formando los cuadros de consolidación, ¿no? Cuadros de consolidación, un poco de crazy paving por aquí. Y entonces, lo más importante de aquí, recordar fase inicial, vidrio deslustrado. Fase intermedia,
las áreas en Crazy Paving y fases avanzadas, las áreas de consolidación. Y aquí en el COVID hubo mucho empirismo, ya que como era un virus nuevo que generó un cuadro de neumonías tan graves, hubo mucho empirismo en cuanto a qué medicamentos dar, en cuanto a cómo vamos a hacer la clasificación de leve, moderado, severo, en qué momento iniciar corticoides, si funcionaba o no funcionaba. Entonces, lo que se aprendió de todo esto, de experiencia, es que se clasificó al COVID como asintomático, si no tenía ningún síntoma clínico, su radiografía era normal, pero su prueba positiva. Leve si tenía síntomas respiratorios agudos de la parte superior o que pudieran estar acompañados de otros órganos como náuseas, vómitos, etc. Moderado cuando ya había neumonía, pero no necesitaba oxígeno todavía, y severo cuando era un paciente con neumonía y ya necesitaba oxígeno. Cuando el COVID era severo, iba a tener criterios críticos y de gravedad, ¿no? Entonces, ahí como que lo podíamos diferenciar en uno o en otro para poder básicamente ver su tratamiento en su tratamiento en la UCI. Vamos a ver que los criterios del paciente COVID-19 crítico va a presentar una dificultad respiratoria aguda, una insuficiencia respiratoria acompañada de sepsis, también puede haber shock séptico, otras afectaciones que van a requerir soporte vital, ventilación mecánica, tratamiento con vasopresores. Aquí, cuando era grave, tenemos igual, ¿no? Un paciente que requiere, que tiene síntomas de neumonía, que tiene signos de dificultad respiratoria grave. Vamos a tener a los adultos que ya utilizan musculatura accesoria, son incapaces de completar fases completas, una frecuencia respiratoria bastante alta. Los niños con tiraje, niños que convulsionan. Entonces, los criterios nos ayudaban a poder normarlos, ¿no? Pero igual todos los que estaban en severo, casi todos terminaban en la UCI, ya todos terminaban en la UCI, entonces era bastante aparatoso porque no había cama para todos los pacientes. Entonces, en cuanto a los cuadros, vamos a tener cuadros leves, pacientes ¿cómo se maneja? Con un manejo sintomático. Tal cual lo que hemos estudiado los virus anteriores se maneja igual, ¿no? Si hay tos, si hay fiebre, si hay malestar general, AINE, si hay paracetamol, si hay fiebre, paracetamol, si hay tos, dextrometorfano, y su monitoreo, ¿no? Se le pedía al paciente que si contaba con un pulso oxímetro, se haga su monitoreo diario de cómo está la saturación, la frecuencia cardíaca y la temperatura. Si no había caída de la saturación de oxígeno, el paciente permanecía en su domicilio y no tenía por qué venir al hospital. En los cuadros moderados ya empezamos a utilizar la anticoagulación profiláctica. Aquí recuerden que es un cuadro que tiene un paciente que tiene neumonía y no necesariamente requiere oxígeno, ¿ya? Tiene que continuar con drogas de mantenimiento, o sea, con los otros medicamentos que le damos para los síntomas. Y en este punto, como no requiere no requiere oxigenoterapia, no requiere uso de dexametasona, o sea, de corticoides. Y en los cuadros severos, aparte del soporte ventilatorio, la anticoagulación profiláctica que ya la habíamos indicado desde el cuadro moderado, se supone que es un paciente que ya está con insuficiencia respiratoria tipo 1, que ya requiere oxígeno, dependiendo de cuán severo sea, si es que va a estar solamente con los dispositivos no invasivos o con los dispositivos invasivos, vamos a agregar la dexametasona. La dexametasona es el corticoide que se vio que generaba bastante impacto en la ayuda a, des- a- a mejorar el cuadro de inflamación que se genera por la tormenta de citoquina. Entonces se vio que el paciente respondía bien a dosis de 6 miligramos por día. Si no había dexametasona, metilprednisolona 40 gramos al día. Y si no había metilprednisolona, prednisona 50 miligramos al día. Idealmente dexametasona 6 miligramos. ¿Cuánto tiempo le dábamos? Le dábamos al paciente 10 días, o si se iba antes de alta, se daba hasta el día que se dé de alta, ¿no? Entonces, si se quedaba 7 días, ya solamente se daba los 7 días. Si el paciente se quedaba 2 meses,
solamente se da la dexametasona durante 10 días. Muchos marcadores laboratoriales nos ayudan a estimar si es que nuestro paciente se va a convertir en un paciente con COVID severo. Vamos a ver el incremento del dímero D, vamos a ver el incremento del DLH, de las troponinas, de la ferritina, el CPK, el recuento absoluto de linfocitos. Todos estos nos van a ayudar a estimar si es que nuestro paciente podría o no presentar o evolucionar de un cuadro moderado a un cuadro severo. Las terapias específicas, una de las que generó mayor impacto y fue muy buena es el tocilizumab, que es un inhibidor de la interleucina 6. Como ya dijimos, en la tormenta de citoquinas, la interleucina 6 se dispara. Entonces, su inhibición ayuda bastante a que el cuadro pueda ir en mejora. Se evalúa caso por caso, ¿no? No todos los pacientes son candidatos para el uso de interleucina 6. Y la dosis era de 8 miligramos kilogramo peso, un máximo de 800 miligramos como dosis única endovenosa, intravenosa. Luego eh, se utilizó el remdesivir, que es un análogo de nucleótido que disminuye la producción de RN viral, ¿no? Los estudios sugirieron que que los pacientes que lo utilizaron tenían menor mortalidad, menor tiempo de recuperación. Este de aquí nosotros no lo vimos en el Perú, el tocilizumab sí, este no, pero esto lo recomiendan las guías que se utilizaron en otros países, ¿no? Igual que aquí, los anticuerpos monoclonales también fueron aprobados para su uso. Tampoco los vimos aquí en el Perú, pero se mencionan como parte del tratamiento. Y finalmente, lo que tienen que ver o lo que ustedes van a ver en su práctica clínica son las complicaciones del COVID, ¿no? Con la instauración de la vacuna, que la población, bueno, no todos, ¿no? O sea, por ahí van a ver algún caso de COVID severo en un paciente que no se ha vacunado. Hay más de uno por ahí andando que no creen en la vacuna del COVID. Este, pero la mayor parte de la población felizmente sí se vacunó y en ellos lo que va a haber son las complicaciones del COVID, ¿no? Entonces, lo que ustedes, si en alguno de ustedes se especializa en neumología, lo que va a tratar es la complicación del COVID. Entonces, las complicaciones del COVID van a depender, ¿no? Va a haber un cuadro que se llama COVID-19 posagudo. ¿Qué cosa es el cuadro 19 posagudo? Cuando los síntomas persisten más de 4 semanas o se aparecen con complicaciones tardías o a largo plazo. ¿Qué son complicaciones tardías o a largo plazo? Las secuelas post-COVID. ¿Cuáles son las secuelas post-COVID? Aquí podemos tener, por ejemplo, el paciente que quedó con bronquiectasias, paciente que quedó con zonas fibróticas, paciente que quedó con un patrón restrictivo por amplio daño pulmonar. Algunos de los pacientes desarrollaron patrón obstructivo, requieren inhaladores. Todo lo que pueda hacer secuelar al pulmón se conecta como secuelas post-COVID. Y tenemos el COVID-19 persistente o lo que se llama el long COVID, ¿ya? El long COVID, son síntomas, más allá de 4 o incluso de 12 semanas tras la infección aguda, sin la existencia de un daño orgánico irreversible. ¿Ya? ¿Qué cosa es esto de aquí? Por ejemplo, vamos, el COVID posagudo va a ser el secuelar y el long COVID. El secuelar es todo lo que genera secuela, ¿no? Mi corazón ha quedado con miocarditis, con alguna miocardiopatía, no sé, he quedado convulsionando porque se afectó mi cerebro, me dio un DCB, me he quedado con bronquiectasias, me he quedado con tejido fibrótico. No digo EPIT porque todavía estamos en la evaluación de cómo se está comportando esa patología post-COVID. Que sí tienen muchas lesiones que se parezcan a los EPITs clásicos, sí. Que vayan a evolucionar en el tiempo, no lo sabemos. Cómo van a evolucionar en el tiempo, tampoco. Entonces no entra dentro del cuadro de PIT, pero sí lo podemos poner como complicaciones, como alteraciones fibróticas dentro de la tomografía. Una tomografía secuelar, no un pulmón secular. Y vamos a tener el COVID persistente o el long COVID. Por ejemplo, yo he tenido COVID por ahí que hice mi neumonía, pero me sacaron mi radiografía de tórax y estoy normal. Me sacaron mi ecocardiograma, estoy normal. Me sacaron mi tomografía de cerebro, me evaluó el neurólogo y yo estoy normal. Pero ¿qué pasa? Yo tengo tos.
Tengo tos, me han estudiado todas las causas de tos posibles, no me encuentran la causa de la tos. Después de haber hecho todo el estudio, veo mi tomografía normal, mis pruebas de función pulmonar normal, mis cultivos normal, no tengo nada, absolutamente nada en la parte del pulmón, no tengo absolutamente nada en la parte de la faringe, no tengo goteo postnasal, no tengo rinitis, no tengo nada y persisto con tos, eso es un síntoma de long COVID. Para decir yo que eso es un síntoma de post-COVID, que es el long COVID, tengo que haber hecho el descarte de todo lo demás. Igual en la parte del corazón, me ha quedado taquicardia. No tengo daño estructural del corazón, cuando me hacen mi ecocardiograma estoy perfecta, pero tengo taquicardia. Igual pasa con el dolor de cabeza. Ya me estudiaron la parte cerebral, me han estudiado que no tengo nada, no he hecho DCBs, no he hecho nada, no tengo nada, 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 y la migraña es algo que, la cefalea es algo que siempre se me presenta. No tengo otros diagnósticos, eso también se considera long COVID. Y así en varias partes del cuerpo se puede presentar. Entonces, el long COVID puede ser permanente, sin cambios durante el seguimiento, o sea, el paciente se quedó con tos crónica para siempre. Recidivante o remitente que fluctúan episodios, van y vienen, ¿no? El paciente te dice, doctora, unos meses tengo tos, otros meses no tengo, ya me estudié, me sacan, no tengo nada. ¿Podría ser eso? Los COVID, sí. Y con mejoría lentamente progresiva va mejorando. Algunos síntomas como la tos pueden modularse con antitusígenos, si quedan con fatiga puede mejorar con terapia física, rehabilitación, la taquicardia se puede mejorar con un tratamiento para la taquicardia sinusal, si es que hay cefalea también manejo con eso. Pero entonces, esto de aquí es lo que ha quedado del COVID. ¿Es real? Sí, existe, sí. Para diagnosticarlo como post-COVID, hay que descartar que no sea algo nuevo o algo agudo, ¿no? Pero sí existen estas complicaciones. Y bueno, chicos, eso sería todo. Eh, de aquí lo más importante es recordar que no se dan antibióticos a los casos de, de virales, en qué momento dar tratamiento para evitar la replicación de la influenza, conocer los patrones tomográficos del COVID, cuándo se da tratamiento con dexametasona con el COVID, que es lo más importante. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Todo claro, doctora. Ya, chicos, perfecto. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Con mi grupo de rotación y con el